Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa tarde, Señor, por esta oportunidad, Padre amado, de enseñar tu palabra. Te damos las gracias y bendecimos la vida de todos aquellos que se han de conectar, los que ya se están conectando y los que se conectarán durante la semana. Bendecimos sus vidas, Padre amado, los presentamos delante de ti, Padre Santo, para que tú, Padre amado, continúes la obra en ellos, Señor, que has comenzado, Señor, que culminará, Padre Santo, el día que tu Hijo amado Jesucristo regrese por tu iglesia en victoria, Padre amado, sobre todo el mal, Padre Santo. Pedimos, Padre, que seas tú hablando por medio de nosotros en esta noche, que sea tu Santo Espíritu hablando por medio de este siervo tuyo, Señor, y seas tú abriendo el entendimiento de cada persona, Padre amado, y ministrando al corazón, al espíritu, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, con esta palabra, Señor, que es una palabra que transforma, Señor, porque es una palabra bíblica, Señor. Es una palabra con el fundamento que Jesús estableció, Padre Santo, para toda la eternidad a la iglesia de Jesucristo, Señor. Te damos las gracias una vez más en esta preciosa tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Rivera junto a la pastora Vilma Rivera, de este ministerio que hemos llamado Cristo Rey International Ministries. Y yo me cuestioné al principio por qué esto de International Ministry, esto suena como demasiado grande. Y es que a veces hay que pensar en grande. Y el alcance que este ministerio está teniendo es internacional a través de las redes sociales. Nos solicitan personas de distintos países, hasta de la India y de Pakistán, personas que jamás pensamos nosotros que en esos países el evangelio ha calado profundamente. Gloria a Dios por ello. Y Ministerio Internacional, dice International Ministries, está en plural, porque no solamente estamos predicando la palabra, estamos trabajando en misiones, y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas por medio de este pequeño ministerio, pequeño tal vez aquí en la sala de nuestro hogar, pero grande en las manos de un Dios todopoderoso. Hoy quiero hablar de la esencia del Evangelio de Jesús. Y digo quiero hablar porque fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. La esencia del Evangelio de Jesús. Porque me preocupa, por mucho tiempo me ha preocupado, he escuchado testimonios de otros ministros que han ido a predicar a otras iglesias o a otros concilios y fueron de una manera informal, sin una chaqueta, o gabán o traje, como le quieran llamar. Y el pastor le dijo, usted no se puede subir a ese altar si no lleva una chaqueta. Eso es pecado. Y tuvieron que coger uno prestado. O no le permitieron predicar a un pastor porque tenía una barba. O porque no tenía chalina o corbata. Si supieran el origen y quién fue el que vino con este invento de la corbata. Y no voy a entrar en esos detalles hoy en día para que no se fuera a malinterpretar. Si supieran el principio y el origen, no se la pusieran a mí nunca. Personas que ven a alguien que lleva tatuajes y los miran con desprecio, como si Cristo no hubiera muerto por esa persona. Ven a personas con otro tipo de estilos de vida, por llamarlo de una manera general, sin caer en detalles. Yo creo que estoy hablando con gente sabia, que sabe lo que yo quiero decir, con personas que tienen distintos estilos de vida. Y los miran con desprecio, como si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada por esa persona. Y asumen la misma actitud de aquellos hombres que en una ocasión llevaron una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y se la llevaron a Jesús. Y le dijeron, la ley dice que hay que apedrearla.
Y él se quedó callado, se dobló y empezó a escribir en tierra. Y cuando terminó de escribir en tierra, mira para los lados y no ve a nadie allí, y solamente estaba la mujer. Le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, se fueron. Y dice, pues vete y no peques más, yo tampoco te voy a juzgar. Vete y no peques más. Solamente Cristo sabe lo que él estaba escribiendo en el piso, probablemente los pecados de cada uno de esas personas que la llevaron allí. Y así sucesivamente hay personas que piensan que con estos dogmas, eso es lo que son dogmas, doctrina inventada por hombres a causa de malas interpretaciones de la palabra de Dios. O porque eso fue lo que escucharon y lo que le enseñaron, o porque eso fue lo que ellos entendieron, haciendo una interpretación ligera y con una mente de juicio. Dicen predicar el evangelio de Cristo y lo que predican es el evangelio de la condenación y el de no se puede. De estar midiendo a la gente, de estar condenando a la gente, de estar juzgando a la gente. Entonces, surge la pregunta, si eso no es el evangelio de Cristo, que no lo es, entonces, ¿qué es el evangelio de Jesús? ¿En qué consiste el evangelio de Jesús? ¿Es eso la sana doctrina que ellos dicen predicar? ¿Es esa la sana doctrina, el verdadero evangelio de Cristo? ¿Qué es lo importante, lo que es verdaderamente relevante e importante para Jesús? Porque no podemos confundir dogma con doctrina. Y cuando hablo de dogmas, estoy hablando de dogmas de hombres y no de una doctrina en sí. Si vamos a definir doctrina, y quiero definirla desde el punto de vista del evangelio, doctrina, en términos del evangelio de Cristo, se refiere a un conjunto de enseñanzas fundamentales que Jesús y sus discípulos, o sea, los apóstoles, comunicaron acerca de Dios. Conjunto de enseñanzas fundamentales, 7 enseñanzas fundamentales que tanto Jesús como los apóstoles comunicaron acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca del pecado, acerca de la gracia, acerca de la fe, el arrepentimiento y la vida eterna. De eso que se trata el evangelio de Cristo. Y estas enseñanzas las encontramos principalmente en el Nuevo Testamento y constituyen la base de nuestra fe cristiana. Cualquier otra cosa son inventos de hombre. Porque esto que yo acabo de hablar sobre Dios, la salvación, el pecado, la gracia, la fe, el arrepentimiento y la vida eterna, tienen principios bíblicos que los respaldan. De manera que desde una perspectiva bíblica, la doctrina, número 1, proviene de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no estaba inventando. Jesús estaba comunicando lo que recibía del Padre en virtud del Espíritu Santo cada vez que subía al monte. De hecho, desde niño, ya a los 12 años, ya Jesús estaba en comunicación con el Padre. Por eso le dijo a los padres cuando lo encontraron en el templo, después que estuvieron buscándolo por 3 días, les dijo, ¿acaso ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo no puedo estar pajareando por allí como los demás muchachos. Yo tengo que estar aprendiendo la ley.
Lo segundo que nos revela el Evangelio de Cristo es que apunta a Cristo. El Evangelio de Cristo tiene que apuntar a Cristo, no puede apuntar a los hombres. Tiene que resaltar a Cristo. Es el centro del mensaje. Cristo es el centro del mensaje. No es lo que, no tiene que ver nada con que si haces o dejas de hacer, o comes o dejas de comer, o bebes y dejas de beber. Si te pintas o no te pintas, si te pones aretes o no te pones, no tiene que ver con nada de eso. Apunta a Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El propósito del Evangelio es Cristo. Demostrarle a la humanidad lo que Cristo vino a hacer, lo que enseñó y lo que eventualmente terminó haciendo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo otro que el Evangelio de Cristo nos muestra es que es para enseñar. El propósito del Evangelio es para enseñar, para corregir y para guiar. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Es la voz de Dios. Por eso dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En ningún momento dice que la Escritura es para juzgar a nadie, ni nos da mucho menos la autoridad para juzgar a nadie. Hay personas que dicen, la Biblia dice que sí podemos juzgar. No, lo único que usted puede juzgar son las profecías. Cuando alguien viene y dice, así dice el Señor, usted tiene autoridad para juzgar eso. ¿Cómo? A través de la palabra profética más certera, la cual es la Biblia. Si lo que esa persona dice no tiene ningún fundamento bíblico y lo que está exaltando al hombre, recházelo. Recházelo. Tiene toda la autoridad y el derecho de rechazarlo. Pero para lo único que la palabra de Dios es útil es para enseñar, corregir y guiar en justicia. Y por último, la palabra de Dios, ese evangelio de Jesucristo, debe de ser sana y no adulterada. Por eso Tito capítulo 2, versículo 3 dice, pero habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. ¿A qué se refiere Pablo con sana doctrina? Pablo se refiere a la enseñanza correcta y saludable. Enseñanza que está en línea con la verdad del Evangelio y con la voluntad de Dios. En este contexto, Pablo le está instruyendo a Tito, un líder de la iglesia de Creta, a enseñar principios que reflejen el carácter cristiano, no falsas enseñanzas o estilo de vida corrupto. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Incluye dos cosas. Enseñanzas que promueven la piedad, el amor, la templanza y el buen testimonio. Y si usted quiere más detalles, le recomiendo que apunte esta porción de la escritura que le voy a dar, Tito capítulo 2, versículo 2 al 10. No tenemos tiempo para ir allí. ¿Usted quiere saber cuáles son las enseñanzas que promueven la piedad, el amor, la templanza y el buen testimonio? Léase Tito capítulo 2, versículo 2 al 10. A ver si usted encuentra allí a Pablo exhortando a esas personas a que si usted ve una persona con tatuajes o con mucho arete o con distintos estilos de vida, no se acerque a ellos para que se contamine, como si el pecado fuera una enfermedad. Si el pecado fuera una enfermedad, estuviéramos perdidos en una pandemia eterna. Pastora.
Ay, yo no voy a casa de fulano desde que me convertí al evangelio porque yo no me quiero contaminar. Yo lo quiero y todo y lo amo, pero esa gente vive en pecado. ¿Y cómo pretende que esa persona conozca a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Lo segundo es que nuestra vida esté de acuerdo a la vida, a la fe cristiana, que vivamos una vida de acuerdo a la fe cristiana, lo que el evangelio nos enseña. No solamente conocimiento teológico. Entonces, ¿por qué sana? ¿Por qué sana doctrina? Porque guía a una vida espiritual saludable. Y es una doctrina, y es doctrina porque se trata de una enseñanza o instrucción formal. En resumen, sana doctrina es toda enseñanza bíblica que nos instruye a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y no conforme a criterios humanos o inventos de personas que dicen que están predicando el evangelio de Cristo cuando no están, lo que están es predicando un evangelio de condenación, un evangelio malinterpretado y adulterado. Entonces podemos resumir que la doctrina del evangelio de Cristo es la verdad revelada por Dios sobre cómo el ser humano puede ser reconciliado con Él a través de Jesucristo y cómo debe vivir en respuesta a esa gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Eso es doctrina, eso es sana doctrina, eso es el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es dogma? Desde la perspectiva bíblica. Desde la perspectiva bíblica, un dogma podría entenderse como una enseñanza o verdad central establecida por Dios, los apóstoles o por la autoridad de la iglesia primitiva que debe ser creída y obedecida. Y ahora bien, en la Biblia no encontramos el concepto de dogma como una lista específica de doctrinas infalibles, como lo establece la doctrina bajo la enseñanza teológica. No lo hace. Entonces surge la pregunta, ¿qué relación tiene el dogma con la doctrina? En un sentido bíblico, doctrina, como ya explicamos, es el conjunto de enseñanzas transmitidas por Jesús y los apóstoles. Algunos de estos pueden considerarse dogmas. Algunas de estas enseñanzas se pueden considerar dogmas si son fundamentales y no negociables, como por ejemplo la resurrección de Cristo, la salvación por gracia. Ahora bien, la Biblia claramente nos advierte contra dogmas humanos que sustituyen o distorsionan la verdad divina. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22, y voy a leer de la Biblia, de la versión Nueva Biblia Internacional. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. Una pregunta que le está haciendo. Pablo está haciendo esa pregunta. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, a las ideologías, a la manera de pensar del mundo, a las costumbres del mundo, a las malas costumbres del mundo, a lo que la gente común hacen por allí, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos, o sea, a mandatos, instrucciones o reglas, tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Dice, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Lo que Pablo dice, según esa traducción. Ustedes dicen que pertenecen a Cristo, que han muerto a los principios del mundo, que ahora son una nueva criatura, que ahora Cristo vive en ustedes.
pero todavía piensan como el mundo piensa, hablan las mismas pamplinas que el mundo habla, juzgan como el mundo juzga. Y miran a la gente con el mismo desprecio que la gente regular del mundo mira a la gente. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la justicia? Entonces, Pablo habla de preceptos y doctrinas de hombres que aparentan sabiduría, pero no tienen valor contra los deseos de la carne. O sea, no tienen valor desde el punto de vista carnal. Para Dios eso no significa nada. ¿Preceptos y qué? Y doctrinas de hombres. En resumen, dogma desde una perspectiva bíblica es una enseñanza establecida con autoridad divina y apostólica. Nunca debe reemplazar ni contradecir la palabra de Dios. Se diferencia de doctrina de hombres que la Biblia rechaza y se opone a la verdad o a la libertad que tenemos en Cristo. Porque Cristo no murió en una cruz, no sufrió el vituperio que sufrió, los latigazos que cogió, el dolor que sufrió en esa cruz, para luego morir, para que entonces ahora nosotros vivamos como infelices porque no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, no podemos para aquí, no podemos para acá. ¿Somos o no somos libres en Cristo? Y yo no estoy hablando de libertinaje. Escuche bien, no estoy hablando de libertinaje, de coger la gracia como una licencia para pecar. No confunda lo que yo estoy tratando de enseñarle. Dogma desde una perspectiva, desde una perspectiva bíblica, siempre debe estar en conformidad con la verdad revelada en las Escrituras. Si no lo está, son dogmas de hombres y no son de Dios. Entonces vamos a entrar ahora en la esencia del Evangelio de Cristo. Y para poder entender lo que es el Evangelio de Cristo, vamos a comenzar con el precursor del Evangelio de Cristo, Juan el Bautista. Y para eso vamos a ir al capítulo 3 del libro de Lucas, el cual nos presenta dos cosas bien importantes. En el capítulo 3 de Lucas podemos ver la identidad y la misión de Juan el Bautista y la naturaleza del arrepentimiento y la esperanza mesiánica del plan de salvación de Dios. Es una porción de la Escritura que nos muestra la escena para la misión de Jesús. Podemos ver como una escena, como si estuviéramos en un teatro, lo que va a suceder de ahí en adelante. Este escritor Lucas presenta a Juan como el precursor profético que fue anunciado por Isaías en el capítulo 40, versículos 3 al 5 en el Antiguo Testamento. De manera que Lucas capítulo 3, versículos 4 al 6 lee de la siguiente manera: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad la senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, en el capítulo, los versículos 7 al 9 del capítulo 3, comienzan las enseñanzas básicas de Juan el Bautista que van a reflejar o que reflejan lo que Jesucristo eventualmente va a enseñar. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún desde estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y en esta expresión, generación de víboras, podemos ver dos cosas. Un mensaje profético. Porque él después de haber dicho esta expresión le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, Juan le está advirtiendo de una ira venidera, por la cual revela una visión de lo porvenir. En el pensamiento judío del segundo templo, esto hace referencia al juicio divino que marcará la destrucción del reino. El reino de las tinieblas. Eso es lo que Juan le está diciendo. Viene una ira venidera, viene un juicio. Pero también le hace una crítica al privilegio étnico, porque el problema de los judíos es que ellos se creían los nenes lindos, la última Coca-Cola del desierto, los favoritos de Dios. Por eso le dice, no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. Hay una promesa que nos cubre. Juan desafía aquel orgullo judío que ellos tenían de ser los elegidos de Dios, por el cual ellos entendían que eso era una garantía étnico-religiosa. Aquí no nos puede pasar nada, porque nosotros somos judíos, allá los gentiles. Vete a predicarle a ellos. De modo que ahí es que comienza a enseñarles una doctrina que tiene que ver con un corazón puro, una doctrina que tiene que ver con buenos frutos, lo cual anticipa el mensaje del reino que Jesús va a predicar. Ya le está preparando el camino, porque al hablarles de eso ya la mente de ellos empieza, espérate, esto no es lo que nos enseñan los fariseos a nosotros. Por eso le dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Comiencen a comportarse de tal manera que vean que hay un cambio radical en la vida de ustedes. Juan establece la doctrina del arrepentimiento genuino y honesto, no meramente ritual o emocional. Este arrepentimiento está fundamentado en las obras del reino, que exige justicia específica y definida. ¿Por qué? Porque es por Dios y no por ideología o dogmas según interpretaciones del hombre. No tenía que ver nada con lo que los fariseos se habían inventado, las dogmas fariseístas que se habían inventado. Tenía que ver con lo que Dios ya había establecido. Entonces en el versículo 10 al 14, él establece una norma social de arrepentimiento cuando vemos que la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque esto fue lo que aprendimos, esto fue lo que nos enseñaron. De hecho, esto es lo que ellos hacen. Y Juan les respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, ve al que no tiene. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Usted ve que sabe que su vecino no tiene que comer, que es pobre, llévale de lo que usted tiene. Entonces versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Publicanos, ¿tú sabes quiénes son los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, los agentes del IRS de aquella época, que venían ya con una lista. Usted le debe 200 denarios al gobierno romano, págame 300, porque te voy a cobrar los impuestos, los intereses, no, y los intereses personales, porque le llevaban 200 al gobierno romano y ellos se quedaban con 100, o con 200, o con 300.
Eran unos pillos. Eran judíos contratados por el gobierno romano para cobrar los impuestos. Pero marginaban a la gente, abusaban. Y estos vinieron para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Mira lo que él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, no le cobres más a esa gente. Te dijeron que le cobrabas 300, cóbrale 300. Porque te van a dar un porcentaje como salario de esos 300. No te aproveches. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Porque también los soldados eran unos abusadores. Tanto el pueblo como los publicanos y los soldados le preguntaron a Juan, ¿qué haremos? Y Juan les responde con una norma radicalmente social y definida, específica. Compartir con el necesitado. Versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Justicia económica para los recaudadores de impuestos. No exijáis más de lo que está ordenado. Y no abusar del poder militar ni económico. No hagáis extorsión a nadie ni calumniéis. O sea, que ese era el core, el centro de la predicación de Juan el Bautista, que refleja lo mismo que Jesucristo iba a enseñar. Y ahí es que él viene y resume en el versículo 18, dice, con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. De manera que Lucas une el mensaje de Juan con el evangelio de Jesucristo. Aunque es un mensaje de arrepentimiento y juicio, lo denomina buenas nuevas porque le abre el camino a la redención plena que vendrá a través de Jesús. Todo lo que está haciendo Lucas. Ahora Lucas en el capítulo 4 presenta entonces el comienzo del evangelio de Cristo. Y en el capítulo 4, los versículos 18 al 19, ahí podemos ver la esencia de la predicación del evangelio de Jesús, resumido en las palabras que Jesús dijo. Palabras proféticas que vienen desde Isaías. Ahí cuando él entra a la sinagoga y toma el rollo y lee y dice en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. ¿Dónde está la palabra juicio en todo lo que Jesús leyó allí? Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. En donde Jesús establece juicio o bajeras sociales, o dice que va a prohibir esto, va a prohibir aquello, Este pasaje no solo resume su mensaje, sino que lo personifica. Jesús se autoidentifica como el unigénito, el Mesías, sobre quien reposa el Espíritu. Esto es una revelación poderosa de su identidad y su misión. El Evangelio no es meramente un anuncio espiritual o escatológico, o sea, sobre el futuro, sino una intervención histórica real, liberación para los pobres, los enfermos y los endemoniados, restauración para los descartados o discriminados, como por ejemplo a la mujer del flujo de sangre, que tenía que estar fuera, no podía estar entre ellos porque la consideraban impura. Y número 3, cumplimiento del jubileo, o sea, la restauración económica y social de Israel, según Levítico 25. Y lo tercero que revela esa declaración de Jesús
Es que el Espíritu Santo tiene un papel clave y fundamental. Es el que le da a Jesús el poder para llevar a cabo su misión, lo cual establece la naturaleza trinitaria de la obra redentora. Por eso Jesús habló la verdad. Y no solamente la verdad, habló lo que el Padre le mandó a decir por revelación a causa del Espíritu Santo que moraba en él. De manera, amados, que esto no tiene que servir de ejemplo, que si no queremos caer en dogmas y queremos mantenernos en la sana doctrina que Jesucristo enseñó a través de su evangelio, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente las Escrituras y no estar con inventos. Ahora, en los versículos 31 al 44 podemos ver el evangelio de Jesús en acción. Porque salió de esa sinagoga donde se encontraba hacia Capernaum. Porque por poco le dan una pala y lo querían hasta matarlo. Y él se fue de allí. Y mientras enseñaba en una sinagoga, libertó a un hombre con un espíritu maligno. Porque Jesús no solo predicaba, sino que actuaba, expulsaba, echaba fuera demonios. Versículo 35 de Lucas 4. Ya ponerme los espejuelos, se me olvidó ponerme los espejuelos. Dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño ninguno. ¿Por qué Jesús pudo hacer eso? ¿Es pastor porque era el Hijo de Dios? No, porque el Espíritu Santo moraba en él. Jesús era tan hombre en aquel entonces como usted y yo. Estaba expuesto a las mismas tentaciones, fue tentado en el desierto. Estaba expuesto a las mismas reacciones, mismas emociones. Necesitaba del Espíritu Santo para que recibiera ese poder, esa autoridad para echar fuera demonios. Lo que pasa es que la relación entre Jesús y el Padre era algo serio. Si toda la iglesia de Cristo se relacionara con el Padre a través del Espíritu Santo como Jesús, ya Jesucristo hace rato hubiera venido por su iglesia. Hace rato hubiera venido por la iglesia. También sanó enfermos. Versículo 38 de Lucas 4. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Simón era Pedro. Y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Vuelvo y repito. Y la gran mayoría o si toda la iglesia de Cristo se relacionara con el Padre con la misma pasión y profundidad con la que la hizo Cristo a través del Espíritu Santo, ¿cuántas personas estuvieran sanas en la iglesia de Cristo hoy en día? Versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. De manera que su ministerio de liberación es evidencia que el reino implica una batalla contra las fuerzas que oprimen espiritual y físicamente. Y continuó predicando el reino en otras ciudades. Por eso dice que en el versículo 42, que cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde él estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. De manera que él dejó claro que su misión no se limita a una localidad.
y comenzó a mostrar su ministerio misionero desde el principio. Y la pregunta mía es, ¿dónde en estos versículos que yo acabo de leer decía que él les pidió que se arrepintieran primero y creyeran en Cristo para él sanarlo? La gente eran pecadores como cualquiera otra persona. Él no los juzgó si eran pillos, si eran mentirosos, si eran blasfemos, si eran envidiosos. Él sanó al que estaba enfermo, él sanó al que estaba endemoniado, él hizo milagros, prodigios. Entonces, el Evangelio de Jesús y sus enseñanzas están fundamentadas en tres cosas: la proclamación del reino de Dios, la transformación del corazón humano y un llamado al amor fundamental tanto hacia Dios como hacia el prójimo. Ahora vamos a ver una explicación detallada de estos tres aspectos fundamentales. El reino de Dios. En su mensaje central, Jesús comenzó su ministerio según Mateo y Marcos diciendo lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 17, él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo no hizo como Lucas, que lo llevó primero al templo, leyó aquellos versículos y por poco le dan una paliza. Mateo comenzó después que él salió del templo. Dice, desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús no se refiere a un reino político, sino a la soberanía de Dios en la vida de cada persona. O sea, que cada persona reconozca que Jesús es soberano, que es el autor de toda la vida y que nos creó para que nosotros nos relacionáramos con Él y le adoráramos y le sirviéramos. Es una nueva realidad espiritual donde reina la justicia, la paz y el amor. No la injusticia, la infelicidad y el odio. Es para el presente y para el futuro, porque Jesús enseñaba que el reino ya ha comenzado con Él, pero aún no se ha manifestado en su plenitud. Eso es lo que Él enseñaba. Cuando Él decía arrepentíos, Él estaba haciendo un llamado a una conversión del corazón, que implica arrepentimiento, o sea, cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de mente. Esa palabra arrepentidos en griego es metanoia, que significa cambiar la mente, cambiar el rumbo, la forma de ver la vida. Es un llamado a una transformación profunda, no solo moral, sino espiritual y en todas las áreas de la vida del hombre. O sea, no basta con cumplir reglas externas como enseñó en el Sermón del Monte. Para Jesucristo lo más importante es la intención del corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para Jesús el amor y la misericordia son mandamientos supremos. Por eso Él estableció el gran mandamiento cuando alguien vino y le preguntó, ¿y cuál es el más alto mandamiento? Y Él le dijo en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, y lo voy a resumir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así lo resumió. En la parábola del buen samaritano y otras enseñanzas, Jesús nos muestra que el amor al prójimo no tiene fronteras ni étnicas, ni religiosas, ni sociales. Sea prieto, amarillo, anaranjado, azul, verde, tenemos que amarlo. Tenga dinero o no tenga dinero, sea famoso o no sea famoso.
sea cubano, dominicano, mexicano, americano, australiano, chino, hay que amarlo. En su mensaje el perdón es clave. Jesús enseña a perdonar no 7, sino 70 veces 7, como le dijo a Pedro en Mateo capítulo 18, versículo 22. Y él mismo perdona incluso desde la misma cruz. Para Jesús, la humildad y el servicio son esenciales. Y de esta manera él invierte los valores del mundo. En Marcos capítulo 9, versículo 35 dice, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y él mismo le da el ejemplo a los discípulos de servicio y viene y le lava los pies como ejemplo de un liderazgo humilde. Enseña que el verdadero poder está en el servicio y la entrega a los demás. No en la crítica, no en el juicio, no en cómo me visto, no cómo me proyecto. Es sirviendo a los demás. Hay gente que dice, yo soy el apóstol, el obispo y el qué sé yo qué. Yo soy un servidor de Cristo. Yo me identifico como un pastor, pero en realidad lo que soy un siervo de Dios, un servidor de Dios. Y usted nunca me va a ver a mí dando alarde de cuántos estudios tengo, ni cuántos diplomas, ni qué sé yo qué. Eso me es irrelevante, porque con todo lo que yo aprendí en los 4 años que estudié, necesito del Espíritu Santo para que me diga qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir y cuándo lo tengo que decir. Porque Él es el que me revela, el que me inspira. Para Jesús, la fe es la máxima respuesta. De manera que Jesús no impone, sino que invita. Requiere una respuesta personal de fe, que significa confiar plenamente en Dios, incluso en medio de los sufrimientos, de las dificultades, de las vicisitudes, de las pruebas. La fe lleva una nueva vida y se expresa en obra. Por eso él dice en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los vas a conocer. Si los frutos que ellos dan son odios, resentimiento, rencor, envidias, pleitos, chisme, míos no son. Pero si es amor, bondad, gozo, benignidad, mansedumbre, dominio propio, esos son míos. Son genuinos. No están juzgando a nadie. Jesús anuncia la salvación a toda la humanidad. Rompe barreras sociales, religiosas y de género. Conversa con mujeres samaritanas. Cura a los leprosos. Recibe a los pecadores y a los publicanos. Ahora que en una ocasión entra, creo que fue a la casa de Mateo. Y allí está comiendo con ellos. Él no decía, yo no voy a para esas casas de esos chocos pecadores, me voy a contaminar. Nada. Jesús presentó su mensaje de una manera que recibió y respetó la diversidad, pero exigió arrepentimiento. Los visitaba, jangueaba con ellos, comía con ellos, se reía con ellos. Y los chistes han existido toda la vida, porque me imagino que algún chiste que le dio gracia se rió con ellos. Pero les dijo, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y a causa del Espíritu Santo que moraba en él, en muchas ocasiones manifestó don de discernimiento y de ciencia. Y le decía lo que estaba en el corazón de ellos, se lo sacaba a la luz. Jesucristo anunció el camino de la cruz, pero también el de la resurrección. No solo predicó, sino que vivió lo que enseñaba y finalmente entregó su vida por amor, siendo fiel hasta la muerte. Y lo más lindo de todo esto, que se convirtió en el centro del evangelio cristiano,
resucitó, no se quedó en la tumba. Y de esta manera afirma que el mal y la muerte no tienen la última palabra. Esto no termina cuando nosotros muramos. Hay una perspectiva de vida y es de vida eterna. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos mantiene vivos. Lo que nos mantiene esa fe en el Evangelio de Cristo. De manera que el Evangelio de Jesús es la buena noticia de que Dios ha venido en amor para redimir al ser humano, ofrecerle una nueva vida en el reino y llamarlo a vivir en fe, en amor, en perdón y en esperanza, siguiendo a Cristo como el camino, la verdad y la vida. En simples palabras, la esencia del Evangelio de Jesús, esa sana doctrina, es la buena noticia de que Dios, por amor, ofrece salvación y una vida nueva a toda persona de la fe en Cristo o por medio de la fe en Cristo. Porque hay que creer en Cristo para recibir esa nueva vida. Y de esa manera llevarnos a vivir en amor, en perdón, en humildad y en servicio en el reino de Dios. Y entonces, volvamos a la pregunta, ¿qué es lo importante para Jesús? Si Jesús no le dio importancia ni clasificó como pecado, ni condenó cosas como qué tipo de vestimenta debo usar, si es bueno o malo maquillarme, o ponerme aretes, o ponerme toda clase de prendas. Si Jesús no le dio importancia a lo que comemos o bebemos o lo que dejamos de comer o beber, si festejamos o no festejamos, si participamos en eventos de tradiciones, como nos condenan hoy si celebramos la Navidad o Easter o Thanksgiving o qué sé yo qué. ¿Por qué condenamos cosas así? ¿Qué es lo más importante para Jesús? ¿Sabe lo que es importante para Jesús? La humildad y la verdad. Porque Jesús rechazó la hipocresía religiosa en virtud de dogmas creados por los fariseos. Para Jesús es importante la fe y el perdón. Porque Jesús se exhortó en contra de la preocupación. Por eso Él dijo, no os preocupéis por el día de mañana que habéis de comer, que habéis de beber, ni de esto, ni de aquello, porque el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. La fe y el perdón es lo que es importante para Jesús. Por eso exhortó en contra de la preocupación, exhortó en contra del odio y en contra del rencor. Entonces él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara y con la misma medida que tú estás juzgando, te van a juzgar. En una ocasión dijo, no mires la paja que está en el ojo ajeno, mira la viga que hay en tu ojo. Y dijo, si ustedes no pueden perdonar, el Padre no los va a perdonar a ustedes. Para Jesús lo más importante es lo interno, no lo externo, porque Jesús siempre ha mirado al corazón, no al externo. ¿Qué le importa a Él si cómo usted se viste? ¿Qué le importa si se comió una chuleta a las 3 de la mañana? Si comió lo que comió. Para Jesús lo importante es la misericordia y la justicia. Porque Jesús nunca condenó a nadie. Porque su tiempo como juez no ha llegado todavía. Entonces, ¿por qué algunas personas se han tomado la libertad y han tomado una autoridad para juzgar y condenar cuando Jesús mismo no lo hizo durante su ministerio? Y allí, amados, allí
es que está la diferencia entre lo que es sana doctrina y dogmas humanos. De manera que la sana doctrina es el evangelio que Jesús predicó. Los dogmas religiosos son las reglas que prohíben y condenan a los hijos de Dios, que traen confusión al cuerpo de Cristo por personas que asumen una actitud fariseísta. Y Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Cuántos demonios echan esas personas afuera? ¿Cuántas personas han sanado? ¿Cuántos prodigios y señales, por más lenguas que hablan, han logrado sanar y hacer? ¿Cuántas personas se han ganado para Cristo? ¿O cuántas personas habrán llevado a apartarse del evangelio de Cristo? Termino leyendo Mateo 23, versículos 1 al 5, para que ustedes mediten. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hablando de las dogmas. Las dogmas de los fariseos eran las cargas pesadas y difíciles para llevar. Y lamentablemente eso sucede hoy en día. En muchos concilios y en muchas personas que dicen predicar la sana doctrina, y lo que están predicando son dogmas de hombre. Amados, es una exhortación a que de la misma manera que Jesucristo necesitó del Espíritu Santo para predicarte el evangelio que el Padre le estaba revelando, que de esa misma manera nuestro llamado, que es ir por todo el mundo y predicarte el evangelio, ir por todo el mundo y hacer discípulos, de esa misma manera nosotros dependamos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios, nos enseñe, nos ilumine, y que lo que le enseñemos y compartamos con la gente sea conforme a la Escritura tal y como está allí. No estemos inventando. Dios no nos mandó a condenar. Dios nos mandó por medio del Espíritu Santo en la boca de Jesús, según está escrito en las Escrituras, a predicar, a continuar predicando el evangelio que Jesucristo predicó. Amor, perdón, justicia, servicio y obediencia a Dios. Amado, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti. Comparte este video. Da por gracia lo que por gracia habéis recibido. Y nos veremos el próximo jueves, creo que es el día 15, en el estudio bíblico. Este domingo estaremos compartiendo los servicios del PAC Center, ya que estaremos la pastora y yo viajando en un asunto familiar. Así que les bendigo, que pasen una fin de semana de bendición. Dios les guarde y Dios les bendiga. Bendiciones.